Capítulo 19, verso 1. Y aconteció en la estadía de Apolo en Corinto, Pablo, habiendo ido a través de las partes superiores, vino a Éfeso, o sea, las partes que estaban al norte. Vino a Éfeso y habiendo encontrado ciertos discípulos, verso 2, él les dijo: el Espíritu Santo ustedes recibieron cuando creyeron. Y ellos le dijeron a él: pero no hemos siquiera oído de si hay un Espíritu Santo. Verso 3. Y él les dijo: ¿a qué fueron ustedes, a qué o a quién fueron entonces ustedes bautizados? Y ellos dijeron: al bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan en verdad los bautizó con un bautismo de arrepentimiento, aquí dice de reforma, diciendo a la gente que en quien viene después de él ellos deben creer. Este es en el Cristo Jesús. Y ellos, habiendo oído, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos acá que la predicación del Evangelio del Reino después de Juan Bautista es la fe en el Señor Jesucristo, porque Juan el Bautista les había dicho que creyeran en el que iba a venir después que él, pero él mismo, recordemos que él mismo mandó desde la prisión antes de que fuera decapitado a preguntar si Jesús era el Mesías. Él todavía no sabía. Verso 6. Y Pablo, habiendo colocado en ellos sus manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos estaban hablando también con lenguas y profetizando, y todos los hombres eran en total 12. Entonces vemos acá como ellos recibían el Espíritu. Ellos escucharon la predicación del Evangelio completo, que es el nombre de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ellos después son bautizados por ese Espíritu, y después por imposición de las manos ellos reciben el Espíritu Santo, y así entonces se presentan estos dones que daba el Espíritu Santo en aquella época, lo cual no es algo que ocurra ahora en nuestra dispensación, como ya hemos visto. Entonces continúo con el verso 8. Y habiendo ido a la sinagoga, él estaba hablando abiertamente durante 3 meses, razonando y persuadiendo las cosas que tienen relación con el reino de Dios. Verso 9. Y cuando ciertos estaban endurecidos y no creían y hablaban mal del camino ante la multitud, entonces habiendo partido o habiéndose separado de ellos, él separó a los discípulos, cada día razonando en la escuela de uno llamado Tirano. Continúo con el verso 10. Y esto ocurrió durante 2 años, de tal forma que todos los que moraban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos. O sea que los griegos son acá gentiles, que hay que distinguirlos de los helenistas, que son judíos de habla griega. Por esto los griegos son lo que llamamos gentiles, de habla griega, porque los gentiles son todas las naciones
o sea, los incircuncisos, los que no son judíos. Verso 11. Obras poderosas también, no comunes, estaba Dios haciendo a través de las manos de Pablo. O sea que esta predicación, como hemos visto, va acompañada de estos hechos poderosos, de estas señales y milagros. Verso 12. De tal forma que aún los paralíticos eran traídos, dice acá, que aún de los enfermos fueron traídos de su cuerpo pañuelos o delantales a las manos de Pablo. Fueron traídos de sus cuerpos pañuelos y delantales, y las enfermedades se alejaban de ellos. Los malos espíritus también salían de ellos. Verso 13. Y ciertos de los judíos vagabundos exorcistas tomaron el de nombrar sobre los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Jesús, diciendo: les ordenamos a ustedes por Jesús, a quien ustedes predican, a quien Pablo predica. Verso 14. Y habían eran 7 hijos de Seba, un judío que era un jefe sacerdote, quienes estaban haciendo esto. Verso 15. Y el espíritu maligno respondiendo dijo: a Jesús conozco y a Pablo también lo distingo. ¿Y ustedes quiénes son? Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, saltando sobre ellos y habiéndolos vencido, prevaleció contra ellos, de tal forma que desnudos y heridos ellos huyeron de esa casa. Aquí uno podría decir que es porque ellos realmente no eran creyentes, eran judíos, ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, simplemente estaban utilizando el nombre para hacer estos exorcismos. El 17. Y esto se hizo conocido a todos, tanto judíos y griegos, quienes moran en Éfeso, y el temor cayó sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús estaba siendo magnificado. Muchos también de los que creyeron estaban viniendo, confesando y declarando sus hechos o sus actos. 19. Y muchos de esos que habían practicado las artes, dice acá, las artes curiosas, habiendo traído los libros, o sea, como artes de hechicería o de magia, habiendo traído los libros y juntándolos, los estaban quemando ante todos. Y ellos reconocieron juntos que el valor de estos libros, y encontraron, o sea, ellos calcularon el valor de estos libros y encontraron 5 miriadas de plata. Verso 20, que era el valor de estos libros. Verso 20, de tal forma que poderosamente era la palabra, o fue la palabra de Dios, aumentando y prevaleciendo. Verso 21. Y cuando estas cosas fueron cumplidas, Pablo se propuso en el Espíritu, habiendo ido a través de Macedonia y Acaya, el ir a Jerusalén, diciendo: después de mi estadía allá, se me hace necesario también ir a Roma. Verso 22. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus servidores, los cuales son Timoteo y Erasto, él mismo permaneció un tiempo en Asia. Verso 23.
Y vino en este tiempo una gran desorden en cuanto al camino, verso 24, porque alguien, uno o cierto hombre llamado Demetrio, que era un trabajador de plata, el cual hacía santuarios de plata, hacía santuarios de Artemisa, estaba trayendo a los artesanos, esto le traía a los artesanos una gran ganancia. Verso 25, el cual, habiendo traído una multitud reunida, y esos que trabajaban sobre estas cosas, él dijo: hombres, ustedes saben que por ese trabajo nosotros tenemos nuestra riqueza, y ustedes ven y oyen que no solo en Éfeso, pero casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido el que se aleje una gran multitud, diciendo que ellos que no son dioses quienes son hechas por quienes se hacen por las manos. Continúo en el verso 27. Y no solo es este departamento, no solo está este departamento en peligro para nosotros de que llegue a ser a perder importancia, pero también el de la mayoría, el de la gran diosa Artemisa. El templo va a ser reconocido por nada, es decir, también va a perder importancia el templo, y también su grandeza va a ser derribada, a quien toda Asia y el mundo adora. Y ellos, dice el verso 28, y ellos habiendo oído y habiendo llenándose de rabia, habiéndose llenado de ira, estaban gritando, diciendo: grande es la Artemisa de los Efesios. Verso 29. Y toda la ciudad se llenó de confusión. Ellos se dirigieron presurosamente, todos a un acorde, al teatro, habiendo capturado a Gallo y a Aristarco, que eran de Macedonia, eran macedonios, que eran los compañeros viajeros de Pablo. Verso 30. Y al tratar Pablo de entrar a donde estaba el populacho, los discípulos no se lo permitían. Verso 31. Y algunos de los jefes de Asia, siendo amigos de Pablo, enviaron por él. Le estaban rogando que no se arriesgara dentro del teatro, que no se dirigiera al teatro. Verso 32. Algunos en verdad, por lo tanto, estaban gritando una cosa, y unos gritaban algo y otros otra cosa, porque la asamblea estaba confundida. Y la mayor parte no sabía por qué estaban reunidos. Verso 33. Y fuera de la multitud, ellos separaron a Alejandro. Ellos sacaron a Alejandro, los judíos enviándolo hacia adelante, y Alejandro, o sea, lo empujaban los judíos hacia adelante, y Alejandro, habiendo hecho un gesto con su mano, quiso hacer defensa al populacho, y habiendo conocido que él es un judío, una voz vino de todos por cerca de 2 horas gritando: grande es Artemisa de los Efesios. Y el público y el empleado público, habiendo callado o silenciado a la multitud, dijo:
hombres efesios. ¿Por qué? ¿Quién es este hombre que... ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que no conoce que la ciudad de Éfeso es devota a la gran diosa Artemisa? Y de lo que cayó desde Zeus. 36. Estas cosas, por lo tanto, no siendo para discusión, es necesario para ustedes que se calmen y que no hagan nada ofuscadamente. Verso 37. Porque ustedes trajeron a estos hombres que no son ni ladrones de templos ni hablan mal de su diosa. Si en verdad, por lo tanto, Demetrio y los artesanos con él tienen algún problema con alguno, los días de corte se sostienen, se tienen, y allá hay procónsules que ellos se acusen uno a otro. Verso 39. Y si ustedes buscan algo relacionado con otros asuntos, en la asamblea legal será determinado. Verso 40. Porque nosotros estamos en peligro de ser acusados de insurrección en cuanto a lo que ocurre este día, ya que no hay ocasión por la cual somos capaces de dar ninguna cuenta de lo que ocurre. Verso 41. Y estas cosas habiendo dicho, él terminó la asamblea, o sea, despidió a la asamblea, o sea, al grupo de personas que estaban reunidos.